Buenos días. Estamos aquí hoy para discutirmos del tema movimientos sociales y políticas públicas. Como hemos visto en las aulas anteriores, movimientos sociales son siempre las acciones colectivas que tienen como antagonista o como un elemento en que se ponen las disputas el Estado. Está siempre en disputa con el Estado, exactamente porque movimientos sociales tiene como papel efectivamente poner en presencia del Estado las cuestiones que no son suficientemente tratadas, abordadas, enfrentadas, que generan desigualdades, que generan disputas sociales, que generan injusticias sociales. Estas cuestiones siempre son demandadas por movimientos sociales, por distintas estrategias para el Estado, para que éste se haga cargo de arreglar, de resolubilizar las cuestiones que afectan parcelas, grupos, estratos de la sociedad. Entonces, es importante que tengamos claro que cuando hablamos de movimientos sociales, de políticas públicas, estamos hablando en primera mano de una relación de enfrentamiento y de disputa con el Estado. Es un diálogo no fácil, un diálogo difícil, exactamente porque la tradición liberal, mismo la tradición social, comunista, incluso, uh, concentra el proceso decisorio de la acción pública en las manos de la burocracia. La burocracia se pone muchas veces como el agente que está legítimamente formado, capacitado para identificar y enfrentar los problemas sociales, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos son acciones top-down, de arriba hacia abajo, y que por tanto no tiene diálogo, no tiene contacto con las demandas populares, ¿no? Movimientos sociales vienen a cuestionar esta cuestión, vienen a cuestionar esta situación, vienen a llamar la atención de que necesita de otra forma de actuar y de pensar los problemas que vive la sociedad. Incluso porque muchos de esos problemas son identificados por ellos, son aseñalados por ellos, son demandados por ellos. Muchas veces, si no fueran los movimientos sociales, el Estado nada haría para arreglar problemas, desde viviendas o de problemas con la distribución de tierras, porque tenemos el tema de la reforma agraria. En Brasil eso es muy candente, pero por ejemplo el tema del cambio climático, con el tema de las minerías o con el tema de la deglaciación que vive muchos de nuestros países en la América del Sur, por ejemplo, ¿no? El tema de género o el tema LGBT o el tema racial, son siempre distintas formas de desigualdad que ni siempre el Estado está acostumbrado o mismo tiene interés en afrontar. Entonces, cuando tenemos el movimiento social como una fuerza organizada que tiene clara cuáles son sus demandas, cuáles son sus retos, cuál es su agenda social, política, esta se presenta al Estado desde negociaciones más tranquilas, por diálogos, desde conferencias o entonces de comisiones o comités o consejos participativos donde pueden tener acento o desde acciones más efectivas que se toman en la calle o que se toman en espacios de edificios públicos o desde acciones directas que son efectivamente programadas desde la perspectiva de una acción directa, rápida, que sorprende efectivamente los poderes públicos, ¿no? Esta división que existe entre sociedad civil, movimientos sociales de una parte y otra parte el Estado es bastante difícil de superar, aunque efectivamente en la contemporaneidad eso
tiene buscado ampliar los procesos de participación social. Es decir, el Estado pasa a empezar a reconocer nuevos actores sociales que son capaces de también pensar y proponer uh, determinadas acciones y estrategias para construir un ciclo de políticas públicas, es decir, la formulación, implementación y evaluación de acciones que puedan enfrentar las demandas, las problemáticas que existen y que muchas veces el Estado no tiene cómo solucionar sin la participación popular. Esta situación contemporánea tiene efectivamente transformado ciertas maneras de actuar del Estado, ¿no? Entonces, movimientos sociales tienen un papel muy, muy importante en la sociedad moderna, en la sociedad contemporánea. Ellos sirven, en cierta medida, como una especie de super yo, una especie de conciencia social de la sociedad para que la sociedad no se acomode, no se ponga así ni una situación de adaptación total donde ya no percibe los problemas que viven y las acciones que están generando desajustes, que están generando disturbios, que están generando desviaciones, como se dirían, en una perspectiva clásica y tradicional. Pero esas desviaciones ya no son más la participación efectiva de la gente o de los procesos multitudinarios como ocurrían en el siglo XIX. No, no más. Lo que tenemos efectivamente no se trata más de desviación y de disturbios. Trátase de una conciencia colectiva política de un conjunto de personas, de grupos que se asocian de manera a decir basta, no más de esta situación y por tanto demandamos del Estado acciones concretas para que nosotros podamos usufruir como los demás de los derechos y de los deberes de este pacto social que está establecido, ¿no? Entonces, los grupos sociales necesitan tener claro que su demanda, ¿no? O su antagonista es efectivamente el Estado. No solamente la gente, por ejemplo, en el campo racial, la gente racista y prejuiciosa. No solamente los hombres machistas y la lógica machista. No, no solo las grandes corporaciones que van a transformar la lógica de la producción alimenticia en el mundo con los transgénicos y otras cosas más. No solo las minerías y otros, no, porque todos estos tienen en cierta medida la concesión del Estado para que actúen de esta manera. Entonces, ¿quién tiene que ser demandado? El Estado. Hacia el Estado que las acciones políticas, las acciones efectivas de los movimientos sociales se dirigen. Las acciones que no se dirigen hacia el Estado podemos considerar que son acciones de grupos que podemos llamar que construyen protomovimientos sociales, es decir, tienen características, rasgos de movimientos sociales, pero todavía aún no están de manera claramente organizados, no perciben sus retos, sus desafíos de manera clara para identificar el Estado como ese agente mediador de los problemas, de las decisiones y de las formas de tratar cada problemática, cada caso. Tener el Estado presente significa decir, de una parte, el Estado necesita actuar de otra manera y de otra parte, decir, queremos trabajar junto con el Estado para diseñar los procesos decisorios, para diseñar las soluciones, para diseñar las alternativas, no necesariamente para implementar estas acciones, pero para incluso diseñar lo que llamo agenda pública. ¿Qué es una agenda pública? La agenda pública es los puntos de acción del Estado que son construidos desde un proceso de disputa entre quienes, entre los propios actores sociales, entre los propios agentes del Estado
que conjuntamente, por un proceso de presión, por un proceso de disputa política mismo, van a establecer cuáles son los puntos que el Estado debe tener presente a la hora de pensar sus políticas, sus iniciativas, sus programas de intervención social, su acción pública, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? Son acciones políticas de agentes de Estado, pero también de agentes de la sociedad civil que tienen como efectiva, como oh, intención efectiva resolubilizar los problemas que afligen la sociedad, ¿no? Que afligen los ciudadanos. Entonces, esas problemáticas, cuando tratadas conjuntamente con la sociedad, tienen una gran perspectiva de cambio, de transformación. También el Estado se transforma, porque el poder centralizado del Estado, cuando se reconoce la importancia de agentes públicos, pero también de agentes sociales, de movimientos sociales, de liderazgos, eso hace con que este poder centralizado disminuya, que sea distribuido entre distintos actores. Y esto hace con que múltiples perspectivas, múltiples miradas puedan actuar a la hora de pensar las soluciones que se tiene para arreglar, para enfrentar, para superar este tipo, los distintos tipos de problemáticas que están afligiendo a la sociedad, ¿no? Las acciones del Estado muchas veces pasan por un proceso de deshumanización, es decir, la práctica, la costumbre de actuar de determinada manera o de pensar los problemas sociales que necesitan la atención del Estado, muchas veces son barrados o son cercados por una determinada forma de pensar que congela y que está focalizada muchas veces en procedimientos y se pierde en el horizonte la figura que es el algo, que es la diana que se persigue, ¿no? Que es el ciudadano, que es el sujeto particular, que es el hombre y la mujer que tienen los problemas, los grupos sociales que tienen los problemas, que están afectados por distintas condiciones sociales, ¿no? Este proceso de deshumanización muchas veces hace con que muchas veces buenas acciones se pierdan porque ya no están pensadas desde un conjunto de características, perdona, de la sociedad que exigen una acción que sea particularizada, que sea incluso resultante de un proceso de mediación de la conflictividad social, para que se pueda encontrar un buen término para la acción pública, ¿no? Entonces, los movimientos sociales tienen un papel importantísimo, porque ellos van a ayudar al Estado cuando el Estado está abierto a esto, efectivamente, ¿no? Porque si no, eso siempre será un término de alta conflictividad, de alta explosividad incluso, ¿no? Con enfrentamiento entre las poblaciones de las policías, por ejemplo, las distintas policías, las fuerzas policiales del Estado, la fuerza represiva del Estado, muchas veces es el reflejo de la resistencia a reconocer estos nuevos tipos de actores sociales, ¿no? Pero los movimientos sociales tienen alcanzado mucho y muchas políticas que los estados tienen desarrollado, que tienen efectivamente construido, son resultantes de la presión popular y de propuestas que la propia sociedad encamina al conocimiento de los poderes de un Estado, ¿no? Tanto en el poder judiciario, del poder ejecutivo, del poder legislativo, ¿no? Entonces, la participación efectiva transforma la realidad del Estado.
la organización popular transforma la relación del Estado, porque se dice dónde está el problema, se apunta cuáles son las consecuencias, se apunta cuáles son las dificultades y se presenta cuáles son las expectativas de acción del Estado para que se pueda superar ese tipo de cuestión que aflige el conjunto que está movilizado, el conjunto de la población que está movilizado, ¿no? El Estado tiene la función de garantizar una sociedad que sea a principio igualitaria, que a principio garantice derechos que sean universales. Pero el Estado para hacer eso necesita tener presente que los derechos que deben ser universales necesitan ser universales, pero siempre particularizados a la vez. Particularizados, ¿por qué? Porque la diferencia es una cuestión que debe ser llevada en cuenta. La diferencia es una cuestión importante y aunque la gente sea tratado diferentemente, la gente para que pueda ser capaz de aprovechar de la equidad y de la igualdad, necesita que sus necesidades particulares también estén puestas sobre la mesa, ¿no? Entonces, cuando pensamos el movimiento sin tierra, por ejemplo, los movimientos campesinos por América Latina como un todo, vamos a pensar cómo funciona la distribución de tierras, cómo está la concentración de tierras en el campo, ¿no? En Brasil, por ejemplo, nunca se pasó por una reforma agraria como pasó en otros países del continente, ¿no? Entonces, curiosamente, una paradoja, ¿no? El gobierno que más ha ah, asentado gente en el campo fue el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, ¿no? En función de que efectivamente la presión de los movimientos populares que antagonizaban con las perspectivas del gobierno del Partido Social Democrático de Brasil, PSDB, era muy fuerte. Cuando Lula llega al poder, efectivamente eso cambia porque muchas veces los movimientos sociales, como que para dar una chance a la izquierda, participan incluso de los gobiernos, de las decisiones de izquierda, pero no necesariamente consiguen avanzar en este tipo de campo. No, lo mismo pasa con otros movimientos sociales, pero también hay otras victorias importantes. Como por ejemplo la victoria que tuvieron el movimiento de mujeres en Brasil, ¿no? Una de las últimas victorias fue la ¿cómo se dice? La aprobación de la ley del femicidio criminalizando el asesinato de mujeres como un crimen hediondo, como un crimen grave en nuestra legislación en Brasil. También se construyó durante el gobierno Lula y Dilma un espacio ministerial para tratar de las cuestiones de las mujeres, de los negros y de los indígenas, gitanos, un espacio para trabajar más efectivamente en las minorías en derechos humanos o mismo para discutir la cuestión que tenía que ver con nuestra dictadura, ¿no? Que todavía recién terminó, todavía en el gobierno Dilma se concluyó el arreglatorio de la Comisión de la Verdad. O sea, mucho se tardó para hacer eso, pero esas fueron conquistas de los movimientos populares, de los movimientos sociales, que hicieron con que un determinado gobierno, por supuesto, con una aproximación ideológica incluso, pudiera efectivamente traer para dentro de su agenda las demandas populares. Cuando una agenda social se convierte en agenda pública, el Estado trae para dentro de su cotidiano cuestiones que normalmente no están planteadas, porque no son de interés de las grandes corporaciones, de la burguesía muchas veces, o mismo de los agentes internacionales o nacionales que detienen el poder, la economía o que detienen ventajas que son suyas y que no son de todos. O sea, la distribución del poder y la distribución económica, eso genera
más capacidad de autonomía, de emancipación social y por tanto disminuir la capacidad de control social de la gente que tiene el poder, ¿no? Y eso no es de interés, como sabemos, pero los movimientos sociales transforman el Estado, transforman muchas veces la manera con que se organiza la cultura política de una sociedad y movimientos sociales, por tanto, abren espacio para que el derecho sea más cercano de la gente que no tiene derechos, la gente que vive en espacios invisibles, en espacios de negación incluso, ¿no? Por tanto, a comprender movimientos sociales y comprender cómo funciona esta lógica de aproximación y distanciamiento de continuidades y descontinuidades entre movimientos sociales y políticas públicas es un tema fundamental para que podamos pensar un Estado capaz de construir políticas sociales que estén en la misma dirección de las demandas populares, ¿no? Ni siempre, pero hay que decirse, ni siempre las demandas populares son las mejores demandas. Entonces, hay que entender que hay un proceso de disputa muy fuerte, de competencia muy fuerte, muchas veces entre fuerzas, incluso progresistas que no son parte de movimientos sociales, pero que están en el Estado, que incluso ya participaron muchas veces, ¿no? Entonces hay que pensar que esta relación, movimientos sociales y políticas públicas, está permeada de intereses, de antagonismos, de sentimientos de justicia, injusticia, de metas de acción que muchas veces se aproximan, otras veces se distancian, y esto es parte importante del análisis de quien quiere comprender las fuerzas que están en juego, ¿no? De todos los lados. Son fuerzas que son multidireccionales, que son intragrupos, son intergrupos, son muchas veces fuerzas que son concurrenciales por un mismo fin se aproximan y presionan para que algo pueda figurar dentro de una agenda pública que es la agenda del Estado. Las agendas políticas son múltiples, pero ni todos los puntos de una agenda política o de las múltiples agendas políticas de los movimientos sociales y de los propios agentes de Estado pueden figurar en la agenda pública. Efectivamente, porque incluso no hay capacidad económica para que todas estas cosas sean atendidas de igual manera en todos los momentos. Un ejemplo muy fuerte fue la movilización de 2013 contra el incremento del valor del transporte público en la ciudad de São Paulo, en el país todo, de Brasil, ¿no? Y después una demanda que junto a esta discusión estaba puesta, que estaba en la mesa, que era uh, el transporte público gratuito, pero el coste de esto era muy alto. Y se puede llegar por de múltiples maneras, pero no necesariamente en el caso de la organización política de Brasil, ¿no? A la Unión, los estados, los municipios, que son estos tres niveles de organización, los municipios no necesariamente tienen, las ciudades no tienen la capacidad decisoria muchas veces para, por ejemplo, crear impuestos, ¿no? Que pudieran incrementar ese tipo de demanda y hacerla real, una realidad, ¿no? Si, por ejemplo, el transporte público en la ciudad de São Paulo fuera totalmente gratuito, como se demandaba para todos los ciudadanos, probablemente políticas de educación o de viviendas fueran perjudicadas y que se quedarían sin plata para poder desarrollar acciones en esos campos, ¿no? Entonces es una cuestión bastante dura. Por supuesto que la demanda de transporte público es importantísimo, porque si no tiene dinero para ir a cualquier parte, no puede cuidar de tu salud, por ejemplo, llegar a tu trabajo o mismo garantizar el ocio, que es un derecho de todos, ¿no? Importantísimo. Pero
a la vez tener una vivienda o tener hospitales, tener médicos o tener una educación o tener un mejor sueldo a profesores también son urgencias, ¿no? Y muchas veces las demandas, aunque justas, son concurrenciales y esto muchas veces pone incluso movimientos sociales en una situación de enfrentamiento, ¿no? de competencia y eso por veces fragiliza un Estado que sea justo, que tenga una posición que está comprometida, compromisada con la justicia, siempre va a estar abierto a escuchar las demandas populares. Pero cuando un Estado no está abierto, las divisiones, las concurrencias que pueden ocurrir entre fuerzas populares, entre fuerzas sociales, por supuesto, viene bien a manutención del status quo. Por tanto, es importante decir para terminar este video que desde la perspectiva de los movimientos sociales hay que aprender a construir una plataforma que permita que las distintas demandas sean negociables, sean negociadas, que se pueda hacer una discusión entre distintas demandas, fuerzas y tradiciones para que se pueda llegar a consensos mínimos que ayude a presionar al Estado para que pueda incluir un conjunto específico de demandas en su agenda, en su plataforma de acción frente a un Estado, un país, un municipio, ¿no? Hay que se desarrollar un poco esta cuestión. Un problema que movimientos sociales hoy día tienen enfrentado es el proceso de profesionalización de movimientos, de los agentes, de la militancia. Y eso también incide fuertemente, porque ni siempre la gente que está frente a un movimiento social está compromisada de una manera uh, in, orgánica, puedo decir así, con esa agenda, porque efectivamente antes de un militante se tornó un trabajador del movimiento, ¿no? Y el trabajador no necesariamente, si tiene otra oportunidad, tiene que irse. Muchas veces ese tipo de situación fragiliza los movimientos que dependen de profesionales, porque muchas veces aquellos que están militando transfieren los procesos consultivos a gente que está funcionando desde una perspectiva de organizaciones no gubernamentales, por eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que pensar un poco qué tipo de estrategias y cómo que en la modernidad esto, la profesionalización en función de demandas de editales, de concesiones, de captación de recursos públicos es una realidad, ¿no? Para muchos y muchos movimientos sociales, pero necesita todavía de gente que no esté militando efectivamente porque es su trabajo militar, pero porque tiene un compromiso, una conciencia social anterior a eso y que percibe que esta nación es una nación que contribuye para la construcción del bien público, ¿no? De la red pública. Y creo que es eso que tenemos que tener claro. Movimientos sociales son siempre un elemento importante para que el Estado no pierda de vista su función, cuidar del pueblo, cuidar de los ciudadanos y garantizar las bases para una vida que sea marcada por igualdad y por equidad. No, creo que es eso que tengo para decirles hoy y nos vemos después en los foros. Gracias.